El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Así que eso es en términos generales el pecado. Eso es lo que significa cuando alguien le pregunte qué es pecado. Bueno, usted le va a decir, bueno, es todo aquello que es que no se conforma a la ley de Dios, es pecado. O todo aquello que transgrede la ley de Dios es pecado. Es pecado. Dice la Escritura en Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guarde toda la ley, cualquiera que guarde toda la ley, dice, cualquiera que guarde toda la ley, que no guarde, dice. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es decir, aquellos que quieren guardar toda la ley, no la guarde toda, pero cualquier cosa que tú falles, ya violaste toda la ley, dice la Escritura. Dice, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ese se le llama el pecado de omisión. Eso lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos, en detalle. Lo vamos a ver en detalle. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es lo que la Escritura nos enseña, mis amados hermanos. En cuanto a lo relacionado con el pecado, todo aquel que comete pecado, ahí está, infringe la ley de Dios. ¿Qué es el pecado? Es infringir la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, eso es lo que es el pecado. Ahí tiene la pregunta, ahí tiene la respuesta. Vamos a desglosarlo ahora, la siguiente cosa. Vamos a desglosarlo ahora. Nosotros podemos ver hoy en día, hermano, que las consecuencias del pecado son una verdad palpable. Están en todas las notas de cada periódico a nivel nacional. Acribillado de 11 tiros, lo encontraron en una cajuela encobijado, levantan a 3, triturado, bailando cumbia, se infarta y muere. ¿Qué le parece? Fallecen 3 al ser asesinados, lo matan por infiel. Esa es la nota de los periódicos. En cada periódico que usted abre la nota roja, usted va a encontrar todo eso. Y es una verdad palpable. Ahora, esos son los medios locales. Faltan los medios internacionales. Y lo que no vemos, lo que no pasa en las noticias también. Es una verdad palpable lo que nosotros podemos ver, lo que ha resultado. La causa del pecado, las consecuencias del pecado, son una realidad palpable. No nos pueden decir, no es que no existe, es que no es verdad. No, ahí están las noticias. Ahí están las noticias. Usted las puede ver a nivel nacional e internacional. Así que las consecuencias del pecado, mis amados hermanos, son una verdad palpable. La siguiente, amigo. Pero ¿sabe qué es lo triste? ¿Sabe qué es lo triste, mis amados hermanos? Que desgraciadamente todos nosotros muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta el alcance que tiene el pecado. No siempre alcanzamos a comprender con claridad el alcance que tiene el pecado.
Si tan solo fuéramos conscientes o el ser humano fuera consciente de la realidad, el alcance que puede tener el pecado, no lo haría. No lo haría, mis amados hermanos. No lo haría. Por ejemplo, la historia de Datán, Coré y Abirán. La historia de Datán, Coré y Abirán. Usted y yo las conocemos muy bien. Eso usted lo va a encontrar ahí en Éxodo, en Números, en el capítulo 16. ¿Ya la permite? Permítame un momento. Vamos a cambiar de... Parece que esto está fallado. ¿Cuál es el...? En Números 16, la Biblia nos enseña, amados hermanos, y nos habla acerca de 3 personajes. Y esos personajes, como se los dije y como están en su gráfica, son Datán, Coré y Abirán. Ellos vieron, cuando estuvieron en Egipto, ellos vieron lo que significaba ser sacerdote, o los beneficios que el sacerdocio egipcio tenía. Vieron las riquezas, vieron la grandeza, vieron todo eso que dejaba el sacerdocio egipcio. Y ellos llegaron a pensar que Moisés y Aarón tenían el monopolio o vieron, pensaban que tenían el monopolio del sacerdocio y que estaban ellos mismos enriqueciéndose o haciendo lo que hacían los sacerdotes, la maquinaria del sacerdocio egipcio. Ellos a su vez pensaron que Moisés estaba haciendo lo mismo y ellos querían ser parte de esa maquinaria. Ellos querían ser parte de todo ello. Pero lo que ellos no sabían era de que Moisés era siervo de Dios. ¿Y cuál fue? Se rebelaron contra Moisés. Más que nada contra Dios se rebelaron. Y nosotros vemos al final del número 16 que por causa de ellos 3 murieron más de 14,000 personas. Por culpa de ellos 3. Más de 14,000 personas murieron, es lo que dice la Biblia. No llegaron a comprender. Es lo que nos pasa, hermano. No llegamos a comprender con claridad el alcance. Alcanzó a todas las familias, excepto los hijos de Coré. Pero todos los demás murieron. Acá se menciona en el capítulo 7 de Éxodo. Dios le había dicho al pueblo con claridad que no tomara nada del botín de Jericó. Aquel que lo hiciera iba a ser maldito. Ahora, como Dios es omnisciente, Dios ya conocía la avaricia que había en el corazón de Acán. Dios ya conocía todo eso. ¿Y qué dice Josué 7? Que vio el manto babilónico, vio los lingotes de oro, vio todo aquello, lo codició, lo tomó y lo escondió en su tienda. ¿Cuál fue el resultado de ese pecado? Que Israel perdiera la batalla con un pueblo insignificante como era Ai. Y muchos soldados murieron a causa de la codicia de un hombre. Inclusive su familia también. Es lo que dice la Biblia. De su familia murió. No alcanzó a comprender lo que significaba el pecado. ¿Qué tenemos? Tenemos a Dina, hija de Jacob y Lea. Génesis 34. Dice que ella salió a ver a las hijas de la ciudad. No tenía que andar haciendo nada allá. Nada tenía que andar haciendo.
¿Y cuál fue el resultado? Que la violaron, la ultrajaron. Y regresó a su casa. ¿Y qué pasó? Bueno, pues el joven Siquem quedó enamorado, van y piden la mano. Y los hijos de Jacob, enojados, urden un plan. No pueden emparentar si no se circuncida. Ellos aceptaron el plan, pero los hijos de Jacob lo hicieron, como decimos, plan con maña. Porque en el tercer día de estar circuncidados es el día más doloroso. Y dice la escritura que hicieron ese pacto, esa alianza, todos y que el pueblo se circuncida. Y al tercer día, cuando estaba el dolor más grave, dice la Biblia que fue Simeón y Leví, y dice que mataron a filo de espada casi toda la ciudad. Simplemente por la curiosidad. Después tenemos al rey David. Era el rey, tenía esposa, tenía todo, era el monarca, riqueza, familia y esposa. Pero en el terrado, cuando él tenía que andar allá en la guerra, decidió quedarse. Miró una joven hermosa que se bañaba, la miró, la codició y la tomó. La esposa de Urías estaba casada y la tomó. Y quiso esconderlo todo. ¿Y qué dice el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi verdor se volvió en sequedad. La raíz del pecado. Hasta que llega el profeta Natán, lo confronta, le dice, tú eres ese rey. Y le da la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? El hijo que esperaba con Betsabé se murió. Luego, como él tenía hijos de diferentes esposas, Amnón se enamoró de su media hermana Tamar. Y dice que estaba su alma pegada a ella. Y dice que le insistía hasta que al caso la forzó, la tomó, tuvo intimidad con ella, la deshonró y luego la repudió. Ella va entristecida. Pero ella era hermana de padre y madre de Absalón. Cuando Absalón supo lo que su medio hermano había hecho con su hermana, urdió un plan, hizo una fiesta, todo parecía bonito, pero era con el fin de darle muerte a Amnón. ¿Y qué pasó? Lo mató. Y no solo eso, sino que después, urdiendo un plan, quiso quitarle el trono a su padre. Haciendo sedición, se ponía a la puerta de la entrada, oh, ¿y quién me pusiera a mí? Y empezó a ganarse el corazón del pueblo, hasta que quiso cometer sedición. Y no solo eso, sino que se postó su hijo con todas las concubinas de su padre. Le dijo el profeta, tú lo hiciste en oscurito, pues tú lo van a hacer a medio luz, al mediodía. Esas son las consecuencias, hermano. No siempre alcanzamos a comprender con claridad el alcance del pecado. Porque si nosotros comprendiéramos el alcance, hermano, que tiene el pecado, no lo haríamos. Los efectos del pecado, amados hermanos, suelen ser devastadores. Y fuese bueno que nomás hubiera juicio con el que lo comete, pero desgraciadamente hay familias enteras que mueren por causa de un familiar, por causa de una persona. ¿Cuántas veces hemos visto que jóvenes andan en malos pasos, cometen algo y ¿quién paga el precio? Toda su familia. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso dijo Carlos Spurgeon, el infierno y el pecado están casados. ¿Qué es lo que puede promover el divorcio? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que las consecuencias del pecado, hermano, son funestas, son nefastas. Y para Dios no hay mentira blanca, mentira negra, pecado chiquito, pecado grande. Hermano, pecado es pecado. Acuérdese que poca levadura
leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Todo lo echa a perder. Así es que eso es lo que nosotros tenemos que saber. Así es. Ahora, hay dos aspectos muy importantes que tiene el pecado. De esos dos aspectos, solamente nosotros conocemos uno. Y generalmente le damos importancia a ese. Y en ocasiones a veces lo hacemos por ignorancia, porque no lo sabemos. Pero hoy lo va a aprender. Lo vamos a aprender y ya no va a haber excusa. No va a haber excusa. ¿Cuáles son los pecados de omisión y los de comisión? O comisión y omisión. Eso es lo que lo vamos a aprender hoy. El pecado de omisión es dejar hacer alguna cosa que usted sabe que tiene que hacer. Es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Y el pecado de comisión es el que usted lo hace, lo comete a sabiendas que está mal. Eso es. Y muchas veces este es el que pasa desapercibido por nosotros. En ocasiones, como se lo vuelvo a repetir, porque no sabemos, lo ignoramos, pero para eso son las enseñanzas, para aprender. Dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Así que vamos a ver en primer lugar, el siguiente libro. Vamos a ver en primer lugar el pecado, en segundo lugar, el pecado de comisión. Pecar, comisión, es hacer lo contrario de lo que Dios tiene ordenado a sus hijos. Esos son pecados de comisión. Es hacer, es decir, usted sabe que eso es malo, usted lo hace, es pecado. Esos son los pecados de comisión. Hacer lo contrario de lo que Dios nos ha ordenado de una manera clara. Usted y yo lo sabemos de una manera, no tenemos, como decimos de una manera coloquial, que andarle buscando 3 pies al gato. Sabemos claramente lo que es. Su santa ley, la ley de Dios, su palabra, nos ha declarado, hermano, de una manera clara cuál es su santa voluntad, que es perfecta y agradable, dicho sea de paso. La palabra de Dios nos ha declarado esa. Y a su vez, la misma palabra marca el límite de nuestras acciones. Hasta aquí. Esto es lo que Dios nos ordena. Esto es lo que Dios nos manda. Mira, Israel, todo esto te vendrá si tú haces lo correcto. Es decir, lo que yo te mando. Deuteronomio 22. Y tiene una lista de bendiciones y qué padre, ¿verdad? Pero esto te acontecerá si tú, sabiendo que no lo debes de hacer, lo haces. Y Israel, pues desgraciadamente nosotros conocemos esto, hizo todo lo contrario de lo que Dios le había ordenado. Entonces la palabra, hermano, la palabra nos ha dicho a nosotros, nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En mi corazón, ayúdame, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La ley de Dios. Todo lo que hace o lo que hacemos fuera de ese límite o contra lo que está ordenado es pecado. Todo lo que hacemos fuera de es pecado. Dice la Biblia, como leímos en Romanos 4:15, dice, pues la ley produce ira. Produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la ley produce ira? ¿Sabe por qué? Porque la ley deja al descubierto la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestra cara está manchada de tiza? Exacto, exacto. En el espejo, pero el espejo no puede hacer nada, porque su función es revelar
las imperfecciones de nuestro cuerpo. Para eso tenemos que abajo el lavabo. Abre la llave, agarra jabón y usted se limpia. Para eso es el lavabo. El lavabo es, la función del lavabo es para lavarnos, limpiarnos. La del espejo para revelarnos. Así que la ley es un espejo que nos revela. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia. Es la que nos limpia. Así que Dios, la ley de Dios nos ordena. ¿Qué nos ordena? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello que esté por encima de Dios es un ídolo. Es un ídolo. No te harás imagen ni semejanza, nada de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Eso es lo que la ley nos ordena. Esos mandamientos aún siguen vigentes. Es la ley moral de Dios. Es la ley moral de Dios. Ahora, todo aquel que tiene un Dios aparte del Dios vivo y verdadero para adorarlo, o que nos hacemos imágenes para adorarlo, o que tomamos el nombre de Dios en vano, o que mata, o que adultera, o que codicia, todo lo que practica eso cae, hermano, en transgresión contra la ley de Dios. Todo el que practica eso cae en transgresión de Dios, la ley de Dios. Por eso dice Santiago 2:10, como lo leímos al empezar, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende, viola un punto, dice, es culpable de todo. Porque es imposible. Para eso vino Cristo, porque Él sí la cumplió al pie de la letra. Y dice Juan, primera de Juan 3:4, como lo vimos al empezar, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado, todo aquel infringe la ley de Dios. Por eso dice Isaías 59, vuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Porque eso es lo que hace el pecado. División. Una sola transgresión, una sola. No necesitamos hacer más. Una sola transgresión, hermano, hace imposible el cumplimiento perfecto de los mandatos básicos de la ley de Dios. Hace imposible. Una sola transgresión, como amar a Dios y amar al prójimo, igual que a uno mismo. Una sola. Un solo mandamiento que violemos. Un creyente que en verdad ha nacido de nuevo, hermano. Un creyente que ha sido verdaderamente regenerado. Él tiene una especie dentro del corazón, una especie de mecanismo. Una especie de mecanismo de protección contra el pecado habitual. Gracias a la nueva naturaleza. Gracias a que ha nacido de nuevo. Es como en las computadoras, cuando usted le instala un potente antivirus, usted va a las redes sociales, abre una página en el internet y inmediatamente hay una página que está infectada, inmediatamente sale el antivirus para protegerla. De la misma manera, el creyente tiene una especie de mecanismo regenerado. Cuando hay algo que es pecado, inmediatamente, hermano, sale la protección para avisarnos que algo está mal ahí. Eso no es de Dios. Inmediatamente. Por eso dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel, primera de Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y lo hace por una sola razón. Porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, permanece en él. Y luego dice, ya no puede pecar, porque él ha nacido de Dios. No puede practicar el pecado, es imposible. No puede. Una cosa es que pequemos, todos los días fallamos, pero ya practicarlo,
nada. No. La primera razón, hermano, por la que los cristianos no practican o no pueden practicar el pecado, no lo pueden hacer, es que el pecado es incompatible con la ley de Dios. No pueden. Por eso el cristiano no lo practica, por eso no lo practicamos, porque el pecado es incompatible con la ley de Dios. ¿Qué dijo el salmista allá en el Salmo 119, versículo 34? Dame entendimiento, le pide a Dios. Dice, y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Una persona que practica el pecado no va a decir eso. Ahí en ese mismo Salmo, pero en el verso 77 dice, venga a mí tu misericordia para que viva, porque tu ley es mi delicia. Es incongruente que yo pueda decir que la ley de Dios es mi delicia y por otro lado me gozo en el pecado. Hermano, eso es incongruente. Eso no puede ser. No se puede, es inaudito eso. En el mismo Salmo, pero en el verso 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley todo el día. Dice, todo el día es ella mi meditación. Wow. ¿Se fija? Eso es una persona, hermano, regenerada. Y es imposible que una persona que no ha sido regenerada esté, o una persona que diga que soy cristiano, pero practico el pecado, pues es imposible. Y la frase infracción de la ley que menciona Juan alude a algo, mis amados, más que transgredir la ley de Dios, va más allá, porque esa palabra describe una actitud constante de rebelión, mis amados, que consiste en vivir como si no hubiera ley, o ignorar el propósito de esas leyes que existen. Todo aquel que transgrede la ley, es decir, toda aquella persona que vive en rebelión, está mal, está violando la ley de Dios. Es a esta clase de pecado, amada iglesia, que se le llama pecado de comisión. Cuando nosotros sabemos, y la palabra en sí pecado es, el significado griego es errar al blanco. A esa clase de pecado se le llama pecado de comisión, y por regla general los cristianos sinceros hacen todo lo posible por no pecar. Y cuando pecamos, cuando fallamos delante de Dios, pues vamos inmediatamente a Cristo a que nos limpie de pecado, a que nos limpie, que nos ayude, que nos fortalezca, porque no queremos pecar. A veces decimos en nuestro corazón, Señor, cómo quisiera nunca pecar, nunca fallarte, nunca sentir estos deseos que son contrarios a tu palabra, nunca esa lluvia de pensamientos que quisiera nunca cometer eso. Pero sabemos que mientras estemos en este cuerpo va a haber una lucha. Pero bendito sea Dios que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ya quedó claro cuáles son los pecados de comisión, aquellos que cometemos sabiendo que es violar la ley. En segundo lugar, tercer lugar, perdón. El segundo aspecto del pecado es el que se le denomina pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Sabemos. El de comisión, sabes que eso está mal, pero lo haces. Sabes que eso es bueno, pero no lo haces. Ese es el pecado de omisión. Este consiste no precisamente en hacer lo contrario de lo que Dios tiene ordenado, sino simplemente dejar de hacerlo. Dejar de hacer lo que Dios te ha ordenado. Ese es el pecado de omisión. ¿Cuál es? Dejar de hacer lo que Dios me ha ordenado. El pecado de omisión.
¿Qué dice la ley de Dios? Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Apartarlo. Como cuando nos dicen, oye, hermano Pepe, aparta esta fecha porque voy a tener este evento, porque quiero que vengas. Apártala. Hermano Pepe, va al calendario, ok, lo tacha. La fiesta del hermano fulano de tal. Esa fecha. Yo no puedo tener ningún compromiso ya porque esta fecha está apartada, porque tengo un compromiso. A menos de que salga un motivo mayor, de causas mayores que le impide, pero normalmente así le hacemos, ¿no es cierto? Oye, cuando viene un familiar, te quiero que te aparta la fecha. Esa fecha ya está apartada. Viene otra invitación, ay, no puedo, porque tengo un compromiso ya. Entonces, cuando Dios nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, hey, tienes que apartar ese día. El mío, apártalo. El mío. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Honralos, hay que honrarlos. Ahora bien, dejar de santificar el día del Señor, el no honrar a nuestros padres, mis amados hermanos, ese es un pecado de omisión. Ya estamos pecando ahí. Porque Dios ya nos ha dejado con claridad lo que Él nos está pidiendo. Y dejar de hacerlo, pues simplemente es pecado. Acuérdese, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Se piensa, mis amados hermanos, que el pecado de comisión es mucho más grave que el de omisión. Pero no es cierto. Creemos que a veces el pecado, por eso a veces no le damos tanto énfasis al pecado de omisión, porque pensamos que el de comisión es más grave. No, es que hiciste eso está mal. Siempre estamos encima de aquel que hace lo malo. No, pecaste, hiciste aquello, cometiste este pecado. Mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira dónde fuiste, mira con quién, en fin. Sacamos un pergamino para señalar los pecados que hicimos, pero los que omitimos, sabiendo que eso era un mandamiento de Dios. A veces pensamos que solamente lo que hacemos cuando violamos la ley es malo, es grave. No, hermano, no es cierto. Tan grave es uno como el otro, y los dos Dios los odia. Dios los odia. Más todavía, hermano, aún el pecado cometido sin intención manifiesta, cuando usted comete un pecado y no tenía intención de hacerlo, también es un error, es ofensivo para Dios, porque es pecado a resumidas cuentas. Aunque no tengamos la intención de hacerlo, pero es pecado. Es pecado. Y si no nos arrepentimos, pues habrá consecuencias. Es pecado. En Levítico 4, nosotros vamos a encontrar ahí donde Dios le explica al pueblo de Israel qué debía hacerse cuando se cometía algún pecado por error o por equivocación. Ahí está toda la lista de lo que el pueblo tenía que hacer. Miren, es difícil, mis amados hermanos, cometer un pecado que sea solo de omisión o de comisión. Es difícil cometer un pecado que sea de uno de los dos. Por lo general siempre cometemos uno y cometemos el otro al mismo tiempo. Por lo general. Si yo fallo en uno, al mismo tiempo estoy fallando en el otro. Por lo general siempre es así. Fallo en uno, pero por acá estoy fallando en el otro. En los
cometer un solo pecado que sea por omisión, por comisión. Generalmente hacemos los dos al mismo tiempo. Ejemplo: el matar, el quitarle la vida a una persona, ese es un pecado de comisión. Usted lo está haciendo. Y la ley dice: no lo harás, no matarás. Así que usted está haciendo un pecado de comisión, no matarás. Pero a la vez está cometiendo el pecado de omisión. Porque quien mató, primero tuvo que haber dejado de amar a su prójimo. Usted no va a matar a alguien que usted ama. Yo no voy a matar a alguien que yo amo. Generalmente se mata a la persona a quien más odia. Y la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo. Entonces ahí cometí el pecado de comisión a matarlo y cometí el pecado de omisión al no amarlo. ¿Cómo cometemos los dos? Por ejemplo, en segundo lugar, otro ejemplo. Quien en el día de reposo, es decir, el día del Señor, domingo, el día del Señor, se dedica a trabajar o a divertirse. Bueno, yo sé que aquí en la especie de trabajar en un momento dado puede haber sus excepciones. Hay personas que en ocasiones en las maquiladoras les exige que tienen que ir a trabajar. Pero ellos tienen el deseo de estar aquí. Su corazón obviamente tiene que cumplir, pero el deseo de ellos está aquí en el día del Señor. Pero hay otros que lo hacen por avaricia, por ganarse unos cuantos pesos más. Su deseo no está aquí, su deseo está en la avaricia. Ese es el problema. Entonces, cuando quien en el día del Señor se dedica a trabajar o a divertirse, bueno, pues me voy a ir a la playa, o no, me voy a ir acá, o voy a hacer una fiesta, una carne asada, está cometiendo pecado de comisión. Porque la Biblia dice que usted tiene que santificar este día para el Señor. Usted sabe de mi pretexto, pero aquel que no se justifica, hermano, conforme a la ley de Dios, es pecado. Es pecado. ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Porque a veces cometemos pecado. Entonces, quien no hace eso está cometiendo pecado de comisión. Ahora, pero como al mismo tiempo usted dejó de santificarlo, usted está cometiendo pecado de omisión. Porque usted está omitiendo. Dios le dijo: apártalo para santificarlo. Entonces usted comete pecado de comisión cuando no viene, y comete pecado de omisión porque no lo apartó. Sé que a veces hay días imprevistos, hermano. A veces está en casa el domingo, llegó un familiar que no esperaba, tenía tiempo de no verlo, y bueno, ya se perdió. Pero hay otros que llegan a veces cada domingo. Usted tiene que hacer como decía la hermana Vale, la mamá del hermano Ángel Medellín. Cuando llegaban todos sus hijos los domingos, hijitos, ahí les dejé harina amasada, cristalitos, les dejé un pisito, yo me voy. Ahí se queda. Si me quieren esperar, llego en 2 horas. Es lo que tenemos que hacer. Cuando se convierte en un hábito, qué casualidad que es el domingo, qué casualidad que es, qué casualidad. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, estamos pecando, amigo. Usted lo tiene que saber. Y usted será juzgado, ¿verdad? Yo seré juzgado, ¿verdad? Todos seremos juzgados delante de Dios. ¿Cuál es el pecado de comisión? Al usted no venir, no apartar. ¿Cuál es el pecado de omisión? Al no santificar. Ahora, quien adora imágenes y tiene dioses extraños comete pecado de omisión. Es que yo no adoro imágenes, es que yo no tengo dioses. Pues a veces el dinero se convierte en un dios. A veces nuestra misma familia se convierte en un dios. Primero mi familia, esta es mi familia, y yo, mi familia es mi familia.
Y eso ya es pecado. Eso ya es pecado. Ese es el pecado de comisión. Cuando tenemos ese tipo, hasta yo mismo puedo convertirme en un Dios. Las posesiones materiales pueden convertirse en un Dios. Entonces, cuando cometemos eso, eso es pecado de comisión, sabiendo que el único que merece adoración es Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado de omisión? Al mismo tiempo, cuando dejamos de adorar a Dios como solo Él se lo merece y le damos la adoración a otro Dios, ese es el pecado de omisión, porque solamente Dios merece la adoración. Entonces, tan grave es un pecado como lo es el otro, de dejar de oír lo que usted sabe que tiene que hacer. Lo que usted sabe. Es que no tengo tiempo. Algunos se excusan. Pero usted los mira a veces a las 2, 3 de la mañana que están ahí. Wow. Es que me levanté tarde. ¿Me explico? Entonces, pecados de comisión y pecados de omisión. Entonces ya vimos cuáles son, ¿verdad, hermanos? Los pecados de comisión y los pecados de omisión. Pecados de comisión, los que usted comete. Los pecados de omisión, los que usted no obedece, los que usted no hacemos. Tan grave es uno como tan grave es el otro. Ahora, pensemos por un momento, hermano. ¿Quién es el autor del pecado? Hay quienes piensan que Dios es el autor del pecado, por eso el mundo está así. Dios es el autor del pecado, qué fácil es echarle la culpa a Dios, ¿no es cierto? Es fácil echarle la culpa a Dios, que es el responsable de todo. ¿Y acaso nosotros no tenemos voluntad? No somos máquinas, hermano, tenemos voluntad. Nosotros somos el fruto de nuestras propias decisiones. Nosotros tomamos decisiones y luego nos va mal y queremos culpar a Dios, cuando en realidad fuimos nosotros quienes tomamos la decisión. Pero la Escritura nos dice, hermano, que Dios es santo y que aunque tiene misericordia hacia el pecador, como lo vemos en la Escritura, Dios odia el pecado. Dice Éxodo capítulo 36, versículo 6, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, hablando David, Moisés, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es santo. Un Dios de este índole, así, no puede ser el autor del pecado. Ahora otros dicen que el mismo hombre es el autor del pecado, pero tampoco es cierto, pues el hombre fue creado originalmente a imagen de Dios. No, hermano. La palabra de Dios asegura de una manera enfática que Satanás es el autor del pecado y que todo el que practica el pecado, le pertenece al autor del pecado, que es Satanás. El que practica el pecado, su dueño es Satanás. ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado, ¿quién es? El diablo. Es el diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Así que ahí está, hermano. Si es creyente y practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. La Biblia lo dice, no yo. Porque el diablo peca desde el principio. Cuán triste cosa, hermano,
como se lo dije y como dijo Carlos Spurgeon, muchas personas le tienen miedo al infierno, al lugar de tormento. Le tienen un pavor. Pero ¿sabe por qué Dios creó el infierno? Por causa del pecado. Entonces, si Dios creó un lugar como ese, que es horrible, entonces la pregunta es, ¿qué tan horrible es el pecado? Que tuvo que ser creado un lugar como ese para castigar. El pecado es horrible y sus consecuencias fatales. Pero gloria a Dios, el Hijo de Dios vino para deshacer las obras de Satanás. Cristo vino a destruir las obras del máximo, mis amados pecadores, que es el diablo. Vino a destruirlas. Cristo vino a destruirlas. El diablo todavía opera en el mundo, sí, es verdad, pero lo hace como un enemigo que ha sido derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Y en Cristo nosotros podemos escapar de esa tiranía. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Escritura. Y llegará el día, hermano, en que toda la actividad de Satanás será totalmente destruida en todo el universo. Y dice la Escritura que Él será enviado al lago de fuego, como dice Apocalipsis, para siempre. Así que la victoria del Hijo de Dios, hermano, ya está asegurada. Es por ello, hermano, que el único remedio contra el pecado y sus consecuencias es Cristo Jesús. El único remedio contra el pecado y sus consecuencias es nuestro bendito, amado, poderoso, hermoso, maravilloso Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Es el único. Y solo triunfará quien permanezca en Él. Dice la Escritura, Primera de Juan, con esto concluyo, capítulo 3, pero ahora desde el versículo 4. Todo aquel que practica el pecado, practica también la imperfección de la ley, pues el pecado es la imperfección de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, mis amados hermanos, hemos visto de una manera clara qué es el pecado y cuáles son sus consecuencias. Así que aprendamos esto, mis amados hermanos, y ahora sí apliquémoslo a nuestras vidas y sepamos que el pecado, mis amados hermanos, siempre va a dejar amarga nuestras vidas, y que la solución para él es tener la ley de Dios en nuestro corazón y amparar